Yo estaba tan asustado porque parecía un avivamiento en esa casa ahí, o una casa, imagínese usted. Y los vecinos, oye, se quejarán los vecinos, no sé. Pero ¿saben qué? Cuando ese hombre se va, yo fui a llevarlo, estaba en un Airbnb. Y se quedaron allí, mi mamá, mi papá, mis hermanos, todos, mis hijos, todos. Vieron un olor a humo tremendo. Y la gente salían a ver qué se estaba quemando, No había fuego en ningún lugar. Era el fuego del Espíritu Santo, del avivamiento de Nigeria, que había llegado a la Marquesina. Gloria a Dios. ¿Cómo? ¿Usted cree? ¿Yo oré por un avivamiento? No. ¿Yo oré porque ese hombre viniera? No. Ese hombre, Dios lo trajo, lo puso allí, lo ministró y dejó la fragancia de ese avivamiento allí en ese lugar. Y este tiempo, la iglesia ejército que Dios está levantando es la iglesia de un gran despertar espiritual en las naciones. Es la iglesia que van a hacer fila afuera. Es la iglesia que van a tener que hacer 2 y 3 cultos. Es la iglesia que todas las sillas van a estar llenas. Esa es la iglesia que Él nos está levantando. Pero ¿cómo la levantó? En una cueva. Ahí llegó David, perseguido por Saúl. David tenía un don de esquivar las lanzas, porque venía Saúl, les lanzaba y él la esquivaba, porque si no, ¿verdad? Era la unción del Espíritu Santo que le ayudó a esquivar todas esas lanzas. Se va huyendo perseguido a una cueva. La cueva se llama Adulam, al día de hoy está. Yo quisiera ir a visitarla si Dios me lo permite en algún momento, pero esa cueva existe al día de hoy en Israel. Y él se escondía ahí para que no lo maten. Hay veces, Pastor Joel, que nosotros, cuando nos están persiguiendo para matarnos, la gente se nos va a lado. Los que se llamaban tus amigos huyen, te dejan solo o sola. Pero en el caso de David, como había sido unido, cuando lo estaban persiguiendo para matarlo, la gente se acercaron a él. Pasó todo lo contrario. La gente se empezaron a acercar a él a la cueva, porque él tenía la fama de aquel que había vencido al gigante. Y entonces esa gente que se fueron acercando eran gente quebrantado, eran gente afligido, eran gente que posiblemente no tenían mucha comida, mucho alimento, posiblemente no tenían buenas ropas, posiblemente no tenían dinero, pero eran gente que en medio de ese quebranto habían buscado un lugar de refugio. Así nosotros aquí en Cora, Dios va a esa gente que están en quebranto, que están en angustia, que están en aflicción. Esta va a ser la cueva de Adulam, donde esa gente se van a... Estoy profetizando sobre esta iglesia, estoy profetizando. Esa gente que están así quebrantada aquí en la ciudad del Gurabo, van a venir a esta cueva de Adulam que está aquí, buscando ese refugio. Entonces, vinieron toda esa gente así, acercándose. Y David de ahí fue formando un ejército que se conoce como los valientes de David. ¿Cómo él lo formó? Lo formó dándole la misma identidad, el mismo corazón que Dios le había puesto a él, que la palabra dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Y si usted se fija, este texto solamente está en 1 Samuel capítulo 22, 1 y 2, no hay mucho más material, pero yo me fui a seguir rebuscando, porque imagínense, estoy escribiendo un libro, pues tengo que buscar y busqué, y hay como 7 salmos o más que David lo escribió estando dentro de esa cueva. Aquí en el libro yo cito algunos de esos salmos. Pero no solo eso, sino que en 1 de Crónicas capítulo 11 y 12 él habla de la historia de los valientes de David. ¿Lo ves? Está en diferentes lugares. ¿Qué pasaba ahí en esa cueva? ¿Cómo era ese proceso de formación? ¿Cómo uno es formado en medio de un proceso? Hay veces que el proceso puede ser una enfermedad.
Hay personas que han pasado por procesos críticos, yo soy uno de ellos. Hay un testimonio por ahí corriendo en las redes de cuando yo tuve una situación de enfermedad. No lo voy a traer hoy porque coge mucho tiempo, pero sí, uno de los procesos que yo pasé fue la enfermedad. Estuve al borde de la muerte por gangrena en el apéndice, al borde de la muerte. Dios me sanó, utilizó los médicos, y porque hay gente que cree que Dios te sana de diferentes maneras. Dios te sana utilizando a los médicos, Dios te sana con una dieta que tú hagas, Dios te sana haciendo ejercicio, Dios te sana de manera milagrosa, sobrenatural, pero Dios te sana como Él quiera. Y hay veces que pasamos por un proceso. Muchas veces en ese proceso no hay aplausos. Muchas veces donde ese proceso no hay invitaciones. Muchas veces en ese proceso no estás viajando el mundo, pero estás siendo procesado, y ese proceso tiene el mismo valor o igual que cuando estés siendo posicionado en los lugares. Si valorizamos ese proceso, si no nos rendimos, si en medio de ese proceso nosotros apreciamos el consejo pastoral, lo apreciamos y lo abrazamos, en vez de contradecir a los pastores, en vez de hacerle la guerra a los pastores o lo que sea, le cogemos el consejo de ellos que viene de parte de Dios y somos formados. Usted sabe que yo me he dado cuenta pastoreando que lo más difícil en una iglesia es estar de acuerdo. Pero eso no pasa aquí, ¿verdad? Eso pasa en otra. Mira, a una iglesia con 4 miembros, cuando yo empecé que éramos 4, aún 4 era difícil ponerlos de acuerdo. Imagínate si hay más de 100. Pues cuando abrazamos ese proceso, cuando abrazamos ese consejo, ese trabajar en equipo, ¿ves? Porque estamos todos en una cueva. Aquí no hay nadie más que nadie. Aquí no hay títulos todavía. Todos somos iguales. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, sí o sí. Pero cuando usted se pone de acuerdo en esa cueva, usted comienza a trabajar en equipo. Usted empieza a apreciar a esa persona que está al lado suyo, y usted empieza de verdad a desarrollar la identidad correcta, a amar a las personas por encima, ¿verdad?, del qué dirán, y por encima de todos los prejuicios. Usted empieza a amar a las personas, no importa si la persona salió de la adicción, no importa de dónde salió. Empezamos a amar y ver como Dios los ve. Eso era lo que hacía David dentro de esa cueva. Y entonces esa gente empieza a desarrollar una credibilidad en ellos mismos, un carácter en ellos mismos, y empiezan a desarrollar y a convertirse en valientes, a tal nivel que de esos 400 valientes se levantaron 30 valientes, y de esos eran élite, y de esos 30 se levantaron 3 que eran los Special Force de David, o vamos a decir, eran los Secret Service de él, eran los que lo guardaban a él, los que hacía la guardia de David. Pero de esos 3, había uno que de tanto pelear con la espada se le quedó pegada en la mano. Había otro que había matado 300. O sea, ellos siguieron cuando tuvieron el consejo correcto de parte de Dios y abrazaron ese proceso de formación sin rendirse. No voy a decir que sin llorar, porque uno llora en los procesos. Puede llorar, puede sufrir, pero uno abraza el proceso como de parte de Dios. Y esa gente abrazaron su proceso. Hay personas que están como ese que decía que estaban endeudados. Cuando tú abrazas un proceso, Dios te hace libre de deuda. Hay personas que aparte de tener deuda, no son libres financieramente. Cuando tú abrazas un proceso, Dios te puede dar libertad financiera.
Y eso no es lo mismo que libre de deuda. La libertad financiera es algo que tú te podrías dedicar el 100% al ministerio y Dios te sigue supliendo. Hay veces que cuando tú abrazas ese proceso, familiares tuyos que tú estás orando por ellos vienen acá porque ven el ejemplo en ti. Algo tan sencillo como tú ponerte una camisa que diga Cora y irte por ahí con ella. Cuando abrazaste el proceso, mira que hay una que tiene la camisa de Cora, mira. Cuando te pones esa camisa de Cora y te vas por ahí, puede venir alguien en la calle y preguntarte qué es eso. Y tienes una oportunidad de darle una palabra y de invitar a esa persona aquí a la iglesia. Si abrazamos el proceso de la cueva, si desarrollamos el proceso de formación, que no es, a veces no es muy bonito, es doloroso, duele. Le voy a contar este testimonio breve, tengo tiempo, ¿verdad, pastor? En el ejército, yo empecé como un private, raso, soldado raso. Eso hay testimonio, está en el libro ahí, pero brevemente. Como un private. Cuando tú eres un private, tú no eres nadie en el ejército. Cuando tú eres un private, tú tienes que seguir órdenes. Cuando tú eres un private, tú no mandas, te mandan a ti. Y yo pues, estuve en el proceso, que lloré en algunos momentos, sí. Hubo una vez un drill sergeant mexicano que en medio de un almuerzo empezó a hacerme bullying. Y yo decía, pero ¿cómo un drill sergeant que es mexicano, siendo latino y yo puertorriqueño, me va a hacer bullying a mí si los dos somos latinos? Obviamente, cuando un drill sergeant tiene un rango y te hace un bullying y tú eres un private, tú no puedes hacer nada porque cualquier cosa que hagas te sacan. ¿Sabe qué pasó? Del coraje me salieron las lágrimas porque el hombre era así, pequeño. Yo decía, Dios mío, y yo venía de la calle, del narcotráfico, de andar con armas, de los puntos de droga. Y yo sí cojo este drill sergeant, Señor, lo hago pedazos. Y yo era ya cristiano, y yo, Señor, por favor, saca este drill sergeant de aquí, haz algo. Del coraje se me salieron las lágrimas. Y él decía, entonces empezó a bullearme más. Cry baby, cry. Empezó a bullearme aún más. Y yo no tuve más remedio que llorar. Aunque parecía un cry baby, lloré. Porque si no, le explotaba el alma, me iban a sacar del ejército. Ay, Dios mío. La salvación, mi testimonio, si iba todo por peso y yo quería ser capellán del ejército. ¿Y cómo iba a ser capellán si reventé un drill sergeant? Lloré. Pasó la situación. Seguí. Venían los rangos uno tras del otro. Private, first class, sargento cadete, porque ya yo estaba en el ROTC, la escuela de oficiales. Luego segundo teniente. Y luego estaba ahí para rango de capellán, que ya eres captain. Pues cuando estaba a punto de coger el rango de capellán, cercano a eso, a la escuela, que me faltaba solo la escuela de capellán, me lastimé la espalda, la cadera, un montón de cosas, y no pude coger ese rango. ¿Saben qué? La Biblia dice que Dios no hace nada sin antes mostrarle a sus siervos, los profetas. Yo vi un ángel antes que pasara eso, y el ángel me visitó y me tocó aquí en la cadera, igual que a Jacob. Y la cadera fue la que se me lastimó con una bursitis, y acá en la espalda baja también. Y ese ángel lo que me dijo es: tu tiempo se acabó en el ejército. Ahora, lo que la gente no sabe, lo que está detrás del telón, es que si yo me hubiera quedado en el ejército, estaba la guerra de Irak y de Afganistán en todo su apogeo. A lo mejor yo hubiera ido allá, a lo mejor hubiera vuelto para atrás en una caja. Dios es el que sabe todo. Yo sufrí porque uno se queda
como que pensando en lo que pudo haber sido y no fue. Uno empieza a acostumbrarse a los rangos aquí en el pecho. Uno se acostumbra, ¿verdad? Comienza a acostumbrarse a andar con rango, comienza a acostumbrarte a que la gente te saluda, porque cuando tú eres oficial, yes sir, y te empiezan a saludar y tú vas caminando y la gente te saluda, uno va acostumbrándose a eso. Hay veces que en el ministerio, a veces uno se va acostumbrando a que te llamen apóstol, que te llamen profeta, pero hay veces que Dios no te permite eso. Y te dice, cuando le vas a hablar a esa persona, háblale como si fueras igual que ella. Yo creo en los oficios apostólicos, proféticos, creo en eso. Pero tenemos que, nosotros apóstoles y profetas, tenemos que saber en qué momento nosotros tenemos que dejar eso a un lado y allegarnos a la persona. Y Jesucristo nos dio el mayor ejemplo cuando fue donde a la samaritana y le dice, dame de beber. Porque la gente lo ve como una historia y lo ven histórico. Pero si piensan que era el Dios eterno, el creador del universo, el dueño de todo, el que le estaba pidiendo de beber a esa samaritana, entonces tú dices, Jesucristo dejó los rangos y le pidió agua a la samaritana. Pero el apóstol Pablo después lo dice. Y dice, aquel, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, se despojó, ¿verdad? Y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Eso está en el libro de Filipenses, ¿verdad? Hay que dejar los rangos. En ese momento Dios me hizo dejar los rangos. Moisés estaba en el palacio con todos los rangos y tuvo que salir del palacio y irse con el pueblo de Israel a una tierra que fluye leche y miel. Van a haber momentos, y esa es la cueva, cuando tenemos que dejar los rangos a un lado. Yo era aquel que mataba gigantes. Sí, tú eras aquel que mataba gigantes, pero ahora estás en la cueva. Estás rodeado de gente común y corriente, y tienes que dejar a un lado que tú eras el matador de gigantes y atender la necesidad de esas personas que están contigo en la cueva, que son personas comunes y corrientes. Alguien diga amén. Alguien diga amén, lo que me tome un poquito de agua. Y adoren a Dios. La gente que está en necesidad, tratar con la gente que está en deuda, trabajar con la gente que está en amargura de espíritu. Y luego, después de todo ese proceso de cueva, entonces David es coronado como rey de Israel. Antes del reino viene la cueva. Antes del trono está el proceso. Antes de ser coronado, antes de recibir lo que Dios tiene para nosotros, tenemos la unción y fuimos ungidos, pero todavía no tenemos la corona. La corona llega cuando hemos sido procesados. Y si tratamos de adelantarnos al proceso, vamos a sufrir. Porque ¿sabes qué? Pastor Joel y Pastora Leila, a David le pusieron a Saúl al lado. Esas cuevas estaban hechas de una manera estratégica, donde cada vez se iban a poniendo más angostas, y tú tenías que quitarte la armadura para poder entrar, soltar el escudo, soltar la espada, y cuando llegabas ahí, estabas desarmado. David era un especialista en cuevas porque él no había vivido en los palacios. Él sí había estado en el palacio, pero su mayor tiempo lo pasó en el desierto huyendo de las cuevas hasta antes de su reinado, ¿verdad? Porque luego su reinado se extendió por unos años. Pero entonces Saúl estaba en el palacio y no tenía mucha experiencia de cuevas. Cuando llegó a la cueva, los parientes de David le dijeron, ahí lo tienes. Y Dios te lo puso ahí. Así le dijeron y todo lo espiritualizaron. Mira, Dios te lo puso ahí. Hay gente que espiritualiza las cosas y te dicen para que uno se adelante a los hechos. Mira, Dios te lo puso.